Este caso tuvo lugar en Sydney, Australia, el 2 de febrero de 1986. Anita Covey tenía 26 años. Había nacido el 2 de noviembre de 1959 y era hija de Gary y Grace Lynch. Desde joven estuvo muy unida a su familia, y quienes la conocían la describían como una persona hermosa, por dentro y por fuera. De adolescente participó en concursos de belleza, y en noviembre de 1979 ganó el título de Miss Western Suburbs. Quienes trabajaron con ella decían que tenía potencial para la moda, pero Anita eligió el cuidado de los demás. Su madre era enfermera y ella terminó formándose en enfermería en el hospital de Sydney. Sus compañeros cuentan que tenía una vocación natural, calma en el trato y que ponía a los pacientes en confianza. Fue en ese entorno donde conoció a un estudiante llamado John Covey. John dijo más tarde que quedó prendado de ella desde el primer momento, aunque pensó que nunca podría acercarse. No fue necesario. Durante un turno, Anita lo abordó y empezaron a hablar. Pronto salieron a cenar y la relación se volvió intensa. Poco después convivieron y se comprometieron. Anita se quedó embarazada, pero sufrió un aborto espontáneo. Aún así, la pareja se mantuvo unida y se casó en 1982 en una ceremonia entre familiares y amigos. En lugar de una luna de miel, usaron sus ahorros para alquilar una casa, compraron 2 perros y una embarcación. John empezó a trabajar con caballos y gracias a una apuesta afortunada, ganó una suma importante que les permitió viajar por el mundo. Al volver, John sintió que quería asentarse y formar una familia, pero Anita había cambiado tras los viajes y en 1986 decidieron separarse. La ruptura fue dolorosa, aunque mantuvieron una relación relativamente cordial y, incluso, en enero de 1986, barajaron la posibilidad de volver a intentarlo con cautela. El 2 de febrero de 1986, Anita trabajó en Sydney y terminó su turno a las 3 de la madrugada. Planeaba cenar con unos amigos en Redfern y más tarde tomar el tren desde la estación central hacia Blacktown. Aquella noche, la cabina telefónica estaba fuera de servicio y no había taxis disponibles. Testigos la vieron salir de la estación. Caminaba por Newtown Road, en Blacktown, cuando un coche, robado, se detuvo bruscamente junto a ella. En un instante, 2 hombres saltaron del vehículo y la obligaron a subir. Anita gritó pidiendo ayuda. Un adolescente que estaba cerca, acompañado por su hermana pequeña y su madre, oyó los gritos e intentó intervenir, pero los agresores huyeron en el automóvil antes de que pudiera alcanzarlos. El joven relató que, durante el trayecto, los hombres habían colocado a Anita en el asiento trasero y la tenían agarrada, sentados a caballo sobre ella para ocultarla. Lo que siguió fue una pesadilla. Los atacantes exigieron que se desnudara. Ella suplicó ser dejada en paz, repitiendo que estaba casada y alegando tener la regla, con la esperanza de provocar compasión. No la tuvieron. La golpearon brutalmente. El impacto fue tan feroz que le rompieron la nariz y ambos pómulos. Tras reducirla, la obligaron a realizar actos degradantes y la sometieron a continuas agresiones sexuales. Llegaron a una estación de servicio para comprar combustible y usaron el dinero y los objetos de Anita para pagar. Toda la noche la llevaron desnuda, golpeándola y vejándola hasta que la condujeron a un campo solitario. Allí la ataron y continuaron la agresión. Anita estaba tan maltrecha que apenas podía caminar. La arrastraron por una cerca de alambre de púas y la atacaron de nuevo. Un granjero cercano escuchó gritos, pero creyó que tal vez se trataba de animales o de jóvenes que jugaban. No imaginó la horrible realidad. Con el paso de las horas, los agresores temieron que si la liberaban podría identificarlos. El líder extrajo un cuchillo y, alentado por los demás, se dispuso a matarla. Anita intentó defenderse. En la lucha casi le arrancaron algunos dedos.
Los atacantes seccionaron partes de sus manos y finalmente le cortaron la garganta con tal ferocidad que quedó casi decapitada. Para rematar la crueldad, la dejaron tendida sobre una valla de alambre de púas y prendieron fuego a su ropa y a las pruebas del crimen antes de huir. Cuando Anita no regresó a casa esa noche, sus padres pensaron que quizá había pasado la noche en casa de una amiga. Su ausencia en el trabajo al día siguiente hizo saltar las alarmas. El 3 de febrero denunciaron su desaparición. Al día siguiente, un granjero encontró el cuerpo en el campo. La policía, dadas las circunstancias y la denuncia reciente de la familia, asumió que se trataba de Anita. Su anillo de casada seguía en el dedo y los padres lo identificaron. John fue informado de la muerte. La noticia lo devastó. 3 días después, incapaz de asimilarlo, recurrió a sustancias para aliviar el dolor. Desde el inicio, las sospechas recayeron sobre alguien conocido de la víctima. La relación en crisis entre John y Anita lo convirtió en blanco de acusaciones. La policía lo interrogaría intensamente. John denunciaba que los interrogatorios eran coercitivos. Aseguraba que los agentes le decían que ya sabían que era culpable, que debía confesar, y que incluso lo habían empujado y golpeado contra el suelo y las paredes. Agobiado por la presión, la culpa y la confusión, llegó a confesar el crimen. Con el avance de la investigación, la policía intuyó que se había equivocado respecto a John. Las piezas del rompecabezas no encajaban con la versión de que él hubiera cometido una violencia de tal magnitud en solitario. Eventualmente fue retirado como principal sospechoso, pero la experiencia lo hundió en una depresión profunda. La autopsia reveló una brutalidad extrema. Los forenses describieron heridas que horrorizaban incluso a los más curtidos. Múltiples fracturas en el cráneo y la cara, contusiones por todo el cuerpo, cortes profundos provocados por el arrastre sobre alambre de púas, defensas en brazos y muñecas que demostraban que Anita había luchado hasta el final. Su tráquea había sido seccionada, 3 dedos casi cercenados, los ojos y las órbitas destrozados. Aunque circularon rumores sobre mutilaciones genitales, el forense desmintió algunas de esas afirmaciones, pero el informe seguía siendo escalofriante. El público se indignó. La radiodifusión en directo de fragmentos del informe forense por parte de un locutor alimentó la rabia colectiva y avivó la presión para que la policía atrapara a los responsables. El gobierno ofreció una recompensa de $50,000 por información conducentes a la detención de los culpables. La investigación dio un giro cuando un informante señaló un vehículo robado que se vincularía con el caso. Esto llevó al arresto de John Travers y Michael Murdoch. Travers admitió el robo del automóvil, pero dio versiones contradictorias sobre el asesinato. Más detenciones siguieron. A través de una operación encubierta, la llamada señora X, tía de Travers, accedió a grabar conversaciones con Travers y Murdoch en las que ambos acabaron confesando su participación. Las confesiones y las pesquisas terminaron apuntando a otros miembros del entorno. Fueron arrestados también los hermanos Michael Gary y Les Murphy. En pocas semanas, 5 hombres estaban imputados por el secuestro, la violación y el asesinato de Anita. La policía fue elogiada por la rapidez de la respuesta. En 22 días, los presuntos asesinos estaban bajo custodia. Michael y Gary Murphy fueron los últimos en ser capturados. Al ser detenidos, Gary se mostró visiblemente aterrorizado y llegó a orinarse. Durante la captura, hubo un forcejeo que dejó marcas en su rostro. Años después, afirmó haber sido maltratado intencionalmente por los agentes. La noticia de los arrestos provocó que cientos de personas se congregaran ante la comisaría, enfurecidas y temiendo que la multitud pudiera intentar hacer justicia por mano propia. El juicio, que comenzó en Sydney el 16 de marzo de 1987, fue seguido con enorme atención pública. El líder del grupo, John Travers, tenía apenas 18 años en el momento del crimen
y arrastraba un historial de delitos y una infancia marcada por la pobreza y la violencia. Michael Murdoch, compinche de juventud, había pasado temporadas en centros de reeducación donde había sufrido abuso. La Fiscalía presentó un caso robusto basado en pruebas forenses, testimonios y las confesiones grabadas. Las defensas intentaron deslegitimar confesiones y peritajes, alegando coacciones y cuestionando la cadena de custodia de pruebas. En la sala se vivieron momentos intensos. El público señalaba a los acusados, los familiares reaccionaban con dolor y rabia, y la prensa amplificaba cada detalle del proceso. Tras un juicio emotivo, la jurado encontró a Travers, Murdoch y los hermanos Murphy culpables de secuestro, violación y asesinato. Todos recibieron penas de cadena perpetua sin opción a libertad condicional. Las revelaciones sobre la vida previa de Travers, incluido un incidente donde puso un cuchillo en la garganta a un joven de 17 años, y la frialdad de los acusados aumentaron la sensación de horror colectivo. Mucha gente juzgó que las penas no eran suficientes. La sed de justicia popular pedía castigos ejemplares. Después del juicio, la familia de Anita canalizó su dolor en activismo. Junto a otros familiares de víctimas, fundaron una organización de apoyo para familias afectadas por homicidios atroces y presionaron por leyes más severas. El asesinato de Anita Covey dejó una huella profunda en la sociedad australiana y provocó un debate nacional sobre la violencia, la pena y la protección a las víctimas. Con el paso de los años, la historia de los responsables fue tomando distintos caminos dentro del sistema penitenciario. Michael Murphy, uno de los 5 condenados, murió en el hospital de Long Bay el 21 de febrero de 2019, a los 66 años. Llevaba más de 3 décadas entre rejas. Su salud se había deteriorado gravemente a causa de un cáncer y, según los informes penitenciarios, pasó sus últimos días bajo fuerte vigilancia, debido a las amenazas constantes de otros internos. Para muchos reclusos, su nombre representaba lo más despreciable que podía cometer un ser humano, y su muerte no provocó compasión alguna fuera ni dentro de la cárcel. Los otros condenados continúan cumpliendo cadena perpetua, cada uno en distintos centros de máxima seguridad. A lo largo de los años han sufrido agresiones físicas y psicológicas por parte de otros presos, algo frecuente en crímenes de esta naturaleza. Varios de ellos fueron trasladados en repetidas ocasiones por motivos de seguridad. Ninguno ha mostrado un arrepentimiento real. Sus declaraciones públicas han sido escasas y, en algunos casos, frías o carentes de emoción. En Australia, sus nombres siguen siendo sinónimo de brutalidad y de un mal que marcó a toda una generación. John Covey, el exmarido de Anita, quien al principio fue injustamente señalado como sospechoso, arrastró durante años las secuelas del trauma. En distintas entrevistas, confesó que hubo noches en las que soñaba con vengarse de los asesinos, imaginando una y otra vez cómo podría hacerlos pagar. La pérdida lo había dejado emocionalmente devastado. Pasó por un periodo oscuro, cayó en el abuso de sustancias, perdió el rumbo y durante un tiempo apenas pudo mantener un trabajo estable. Pero poco a poco, con el paso de los años y la ayuda de personas cercanas, logró recuperar algo de equilibrio. John se rehabilitó, dejó las adicciones y, con gran esfuerzo, reconstruyó su vida. Eventualmente se volvió a casar y tuvo hijos, aunque admitió que jamás pudo desprenderse de la sombra del pasado. Dijo que, a pesar del tiempo, la imagen de Anita seguía apareciendo en sus pensamientos, su sonrisa, su voz, la forma en que se despidieron por última vez. En cada entrevista, su tono reflejaba la mezcla de amor y culpa que lo acompañó hasta el final, el sentimiento de haber perdido a la persona que más amaba y de no haber podido protegerla. La mujer que ayudó a capturar a los asesinos, conocida públicamente como la señora X, también vivió las consecuencias de su valentía.
Tras colaborar con la policía y lograr las grabaciones que condujeron a las detenciones, fue amenazada de muerte en múltiples ocasiones. Por seguridad, su identidad se mantuvo en secreto y vivió bajo protección durante años. Su papel fue crucial. Sin ella, probablemente el caso se habría alargado mucho más. La sociedad australiana la recuerda como una figura silenciosa, una heroína involuntaria que arriesgó su vida para lograr justicia. Los padres de Anita, Grace y Gary Lynch, nunca lograron recuperarse del dolor. Su hija se convirtió en una herida abierta que marcó cada uno de sus días. En entrevistas posteriores, ambos contaron que aún esperaban por las noches escuchar su llave en la puerta. El duelo se transformó en una lucha. Participaron activamente en campañas por la reforma de las leyes penales, buscando que crímenes como el de su hija no volvieran a repetirse. Sin embargo, el sufrimiento fue tan profundo que los consumió lentamente hasta el final de sus vidas. El caso de Anita Covey quedó grabado como uno de los asesinatos más atroces en la historia de Australia. No solo por la brutalidad del crimen, sino por el impacto que tuvo en la conciencia colectiva del país. Provocó debates sobre la pena de muerte, la seguridad ciudadana y el papel de la justicia en casos de violencia extrema. Las calles de Sydney se llenaron de marchas y vigilias. Miles de personas exigieron endurecer las penas y apoyar a las familias de las víctimas. Hoy, décadas después, el nombre de Anita sigue vivo. Su historia se enseña en documentales, libros y programas de justicia criminal como un recordatorio de hasta dónde puede llegar la crueldad humana, pero también como símbolo de resistencia, de memoria y de empatía. Para muchos australianos, honrar a Anita no consiste solo en recordar su tragedia, sino en continuar luchando contra la impunidad y la indiferencia que permiten que tales horrores sucedan. Porque la historia de Anita Covey no solo habla de un crimen atroz, habla del amor, del dolor y de una sociedad que, aunque destrozada por el miedo, eligió no olvidar.